del ingreso... Miquel se ríe, yo creo que sí, ¿no? Del ingreso a bombero en Vitoria. Sí. Menudo lío. 1.400 aspirantes a bomberos se presentaron este fin de semana a las pruebas de acceso al cuerpo de bomberos de Vitoria. Había 14 plazas. ¿Y qué denuncian? Iker Tapia, aspirante, Arratsaldeon. Arratsaldeon. ¿Qué pasó en ese examen? ¿Cómo eran las preguntas? A ver. Bueno, pues lo que ocurrió en el examen es que pues todas estas personas, estos miles de personas que has comentado, nos enfrentamos a un examen de conocimientos pues lleno de incorrecciones, desconocimiento de los contenidos por parte de la persona que había hecho el examen, errores a la hora de redactar enunciados o incluso referencias a artículos de leyes que ya habían sido modificados. Bueno, entiendo que hay un temario cerrado para presentarse esta prueba, ¿no? Eso es, tú tienes una bibliografía en la que ellos deciden cuáles son los temas que consideran importantes, las leyes que consideran importantes y en paso a eso deberían de sacar las preguntas a las que tú tienes que buscar las respuestas. ¿Había alguna pregunta fuera del temario de forma evidente? Bueno, fuera del temario, lo que es fuera del temario no. El problema ha sido dentro del mismo temario la falta de coherencia en muchas de las preguntas, en las respuestas dadas, errores claramente... ¿Cómo es eso, Iker, de que les preguntaban por una calle que no existía? A ver, cuéntenoslo. Sí, bueno, quizás es la más anecdótica de todas, ¿no? Pero bueno, pues era una pregunta en la que te pedían situar una calle determinada en uno de los polígonos industriales de la capital, ¿no? Entonces, pues el propio nombre de la calle ya estaba mal. Entonces, claro, pues tú me dirás cómo puedo responder a esa pregunta, ¿no? Bueno, y usted y sus compañeros, cuando ven esas preguntas que claramente, además de fallos de ortografía, ya he estado leyendo, algunas de ellas están enunciadas de forma claramente errónea, Eso. ¿Qué hacen? ¿Las contestan? ¿Les dicen, claro, oigan, que aquí hay un error, yo creo que esta calle no existe? ¿Qué sucedió en esa prueba? Claro, en esa prueba sucedió, pues que bueno, la primera impresión que te llevas es, madre mía, me han pillado en una calle, si pensaba que me las sabía todas. Y resulta que te hacen dudar, te hacen pensar, quizás una pregunta en la que te genera más dudas y te lleva a cometer fallos en preguntas siguientes porque dices, ay madre, están yendo a pillar, no están yendo a pillar, se están confundiendo, ¿qué hago? ¿Respondo en base a lo que yo creo que es o la dejo en blanco porque está claro que se han confundido? ¿Y qué, usted, por ejemplo, qué hizo? Bueno, yo ahí la respondí porque bueno, pues por el conocimiento igual del resto de calles, quizás descarté que ninguna calle existía como la que se llamaba y entonces se habían confundido claramente. Entonces, ¿qué sucede ahora? ¿Se ha abierto la posibilidad de impugnar, no sé si el examen entero o las respuestas que eran erróneas? Sí, en principio, ahora lo que el ayuntamiento propone, incluso se jacta de ser pioneros en ello, es que a los opositores les da un periodo de 2 días, que terminó el martes, el examen fue el sábado, les da un periodo de 2 días para presentar las alegaciones y para que tú expongas cuáles son las respuestas que consideras que deben de ser las oportunas, para que ellos, en base a todas esas alegaciones y correcciones que tú les presentas, ellos ya decidan, pues entonces, cuáles son las preguntas que se quedan en el examen y cuáles se anulan o se modifican, porque todas las cosas que ha ocurrido en esta oposición es que no había preguntas de reserva. Iker, espéreme un momentito ahí, no se vaya, que tengo al otro lado del teléfono también a Juan Luis Moratinos, responsable técnico de la selección de personal del Ayuntamiento de Vitoria. Arratsaldeon, Juan Luis. Arratsaldeon. ¿Hubo errores en ese examen o no? Errores sí. ¿Y de quién son culpa? ¿A qué los achaca? Pues pueden ser de muchos motivos. Hay errores que son errores a veces por partido un poco del hay errores que son de los documentos con los que se están trabajando, es decir, la propia bibliografía a veces también trae errores, algunos ya se han detectado previamente, pero otros se pueden detectar incluso a posteriori. Hay errores de mecanografía, hay errores informáticos, el famoso corrector de Word a veces nos hace pasadas, y hay errores gramaticales, hay errores que pueden derivarse de muchos elementos, de muchos factores. Puede haber errores, por ejemplo, a la hora de que la persona que realiza el examen interprete que eso está dentro de las bases. Pero no hay un filtro que más allá de esto confirme si ese examen puede salir o no. Quiero decir, uno puede ser la persona que redacta y otro el filtro que dice, oiga, el Word se nos ha ido. No. A ver,
nosotros hemos planteado, o mejor dicho, los aspirantes a bomberos y a bomberas, el pasado 17 de mayo tenían cuadernillos en euskera y castellano con más de 3.000 enunciados distintos, sin contar las pruebas psicotécnicas, 3.000 enunciados. Esos enunciados corresponden una quinta parte a lo que serían las preguntas y el resto serían las posibles respuestas. Posibles respuestas que no tienen que parecer que son ciertas. O sea, no vale con preguntas o alternativas que sean extravagantes, tienen que parecer ciertas. Hay riesgos de error. Nos decía el aspirante, el bombero aspirante, Iker, que se había acabado el martes el periodo para poder presentar una impugnación. ¿Cuántas impugnaciones han recibido? Pues no las tenemos, no las contabilizamos. A ver, ¿Pero han recibido impugnaciones? Sí. No, bueno, tampoco son impugnaciones. Vamos, el procedimiento que tiene establecido el ayuntamiento, primero, antes del examen, nosotros tenemos que garantizar al opositor la seguridad de ese examen. Es decir, que nadie ha tenido acceso a ese examen. Que no hay unas personas que tienen una información que no dispone el resto de opositores. Eso es fundamental. También tenemos que asegurarles que el examen es de calidad, es decir, que las preguntas son las que tienen que ser, la respuesta es la que tiene que ser y que no hay errores en esas preguntas. El problema es que esto no se puede hacer a la vez. Entonces lo que hacemos es aseguramos la seguridad, es decir, solo hay una persona que redacta el examen, que no puede ponerlo en conocimiento de ninguna otra persona y después, y esto lo llevamos haciendo desde el año 2000, se establece un plazo para que los opositores que hayan detectado algún error en el examen lo pongan en conocimiento del tribunal. Hasta entonces el tribunal no revisa ni el examen ni la plantilla. Cuando tiene la documentación y se hacen los informes en relación con las alegaciones que han presentado los opositores, es cuando el tribunal dice, bueno, pues de las 100 preguntas, 93 son válidas y las otras se retiran. O de la plantilla, la opción X pasa a ser la de la A, la B. Es decir, llegamos al examen de calidad, pero no podemos llegar al examen de calidad sin poner en entredicho o en cuestión la seguridad de los exámenes. Juan Luis, vamos a conocer el 29 de mayo las notas. ¿Cuándo vamos a conocer el resultado de las impugnaciones? Ese mismo día. O sea, ese mismo día, ¿se conocerá por un lado las notas y por otro lado las impugnaciones o ya conoceremos en una única nota global con las impugnaciones de cada uno de los candidatos si accede o no accede? El tribunal se reúne el día 27 y entre su misión para el día 27 es determinar cuáles van a ser las preguntas que entran y cuáles van a ser las respuestas correctas de esas preguntas que entran. Ese mismo día 27 se producirá la lectura, se revisarán todos los exámenes y el día 28 nos dedicaremos a preparar los listados que se publicarán el día 29. Con lo cual el día 29 el aspirante sabe cuáles son las preguntas finalmente válidas, cuáles son las respuestas finalmente válidas y cuál es su puntuación provisional. A partir de ahí tiene un periodo de alegaciones, pero son para errores de lectura, porque estas pruebas se corrigen con sistemas de lectura óptica. Entonces, si alguien dice, oiga, pues yo he contado que tengo 24 bien contestadas y usted mire que tengo solo 4, ¿cuál es el problema? Bueno, pues a lo mejor el problema es que usted no ha marcado suficientemente las respuestas. Entonces, Iker, Juan Luis, discúlpeme, Iker, nuestro bombero aspirante, ¿le convence la solución? No, para nada. A mí realmente me parece increíble que todo un responsable de selección de personal de un ayuntamiento como el de Gasteiz, que posee una capitalidad de Euskadi, afirme que no es capaz de asegurar la seguridad de un examen y la calidad de sus preguntas en una oposición, en un proceso selectivo. Perfecto. Me parece muy grave que un responsable de personal pueda afirmar esas cosas. Entonces no estoy de acuerdo para nada. Iker Tapia, eskerrik asko. Zuei, agur. Juan Luis Moratinos, eskerrik asko, gero arte. Perdón un momento. Sí. Es que eso es imposible, yo no lo he dicho. Nosotros aseguramos la seguridad y la calidad. Lo que no lo hacemos es de forma simultánea porque es imposible. Primero, seguridad, nadie ha conocido ese examen, y calidad a partir del día 29. Pues aclarado. Juan Luis Moratinos, eskerrik asko. A vosotros. Pero es... Agur. Perdón, es que estaba escandalizada. Que estaba escandalizada. Es que os podéis imaginar, yo que me he presentado a varios exámenes como el EGA, yo que sé, la selectividad, os podéis imaginar que la respuesta a las preguntas no se sepa con anterioridad cuál es la respuesta correcta. Es decir, que para valorar ese examen está la chapuza que ha hecho esa persona de examen, están las alegaciones de los estudiantes y luego está la valoración final.
está poniendo en duda es la objetividad a la hora de valorar ese examen. Es la primera vez que oigo, aparte de lo que ha dicho él, que no pueden asegurar la seguridad del examen, el hecho de que de alguna forma no se fugue el contenido del examen y que haya solo una persona redactando ese examen que no sea capaz ni de revisar las erratas del Word. Porque es impensable un examen para unas oposiciones, para un puesto de trabajo. ¿Cómo que solo lo puede mirar una persona? Lo tendría que mirar el departamento entero. No solo un departamento, el departamento de personal. Es llamativo que en un ayuntamiento solamente un técnico se encargue de esto. Y además de encargarse una persona que, bueno, independientemente de la bibliografía que tengan que aportar para esas preguntas, el corrector y los errores de ortografía, todo lo que quieran, es que luego hay que leer, hay que tomarse un tiempo para leer lo que has escrito, por Dios, y si solamente lo delegan en una persona, pues más de obligado cumplimiento, porque que haya errores, uno ha pensado que ha leído uno u otro, pero en una sola persona. Pero yo entendía que en este tipo de exámenes había varias personas encargadas, pero suceden todos los pero exámenes, ¿no? De 100 preguntas, el examen y el contenido no se fuga. De 100 preguntas, en 25 parece que hay errores. Bueno, la verdad es que chapó por la valentía de Iker Tapia, porque a veces estas cosas se callan o no se contrastan, o los medios igual no se le ha dado difusión, porque entre la formación profesional, la Ertzaintza, los bomberos, en estos momentos de crisis en el que un puesto de trabajo es que seas millonario, o sea, te ha tocado la lotería, pues qué imagínate poco 1.500 respeto presentándose para 14 por eso puestos. mismo, Y esa qué chapuza poco de respeto examen. institucional si esto no se contrasta y se hace con Entonces, mucha mayor seriedad, a mí ¿no? esta última intervención en la que se pretendía aclarar, es la aclaración más extraña que es una de las cosas más extrañas que he oído en mi vida, y que he oído muchas, y incluso me ha parecido hasta cierto punto surrealista, ¿no? Voy a tratar de descifrar. Dice, la seguridad es posible, la calidad también, pero no simultáneamente. A la vez no. Pero las dos no simultáneamente, y además la calidad a partir del día 29. O sea, se asegura la calidad de una prueba a posteriori, ¿no? Entonces, eso de que la seguridad y la calidad no son posibles simultáneamente, creo que si ha pretendido aclarar algo, a mí desde luego me ha dejado peor. Me falta la responsabilidad política. O sea, en el ayuntamiento de Donosti hay de repente alguien dice que hay más delincuencia y va contra Izaguirre. Y aquí hacen una chapuza y no sale un político dando, oye, el responsable político. Un momento, por favor, que recursos quiero humanos, oír a Mikel, que además está riendo, estaba muerto de risa. A mí me parece una chapuza, y yo, el responsable de personal del Ayuntamiento de Vitoria, pues con este funcionario tendrá que tomar medidas, porque... ¿A ti te ha aclarado la cuestión el responsable de personal? Algo tendrá que decir. No me la aclaró, claro, él tiene que defender a sus trabajadores, pero imagino que el funcionario que haya hecho ese examen, que por cierto no debe ser muy laborioso, porque yo creo que es de calle el tenerte que releer todo por lo menos varias veces, y más en una oposición pública, pues yo con ese funcionario, lo siento mucho, tomaría medidas, algún tipo de medida. Bueno, ellos saben lo que tienen que hacer, la responsabilidad política. Pero, la responsabilidad política. Si esto es a nivel de trabajadores, de técnicos municipales, que se han ganado... Si hubiera pasado en Donosti... A ver... Oye, he dicho a Mikel, Josebe, he dicho a Mikel, que luego está hablando Mikel y quieres meterte tú y me riñes, que por qué no me das paso, O Mikel. me corta a mí Mikel y no le riñas, me picaré. Venga, vale, te pica. Mikel, Mira, el responsable de personal es un técnico que ha ganado esa plaza por oposición, pero ni siquiera él es el que ha redactado el examen, es gente por debajo de él. O sea, imagínate la responsabilidad política. Ahora bien, ahora el concejal de turno, el de seguridad del Ayuntamiento de Vitoria, que creo que el Ayuntamiento ya ha pedido disculpas, pues podrá abrir un expediente a ese funcionario, porque desde luego no ha sido muy eficaz. Ahora será en un su becario. Vamos a hacer una paradita para la publicidad.